mis hermanos, muy buenas, espero que te encuentres bien. Te habla David Márquez de la Iglesia Pentecostal de Santidad, consejero en el Centro, ¿verdad?, de Rehabilitación Proyecto Vida. Trabajo junto con mi esposa, Karen de Márquez, que en este momento está indispuesta para grabar esto, pero te manda muchos saludos a todas las chicas que están en PBM. Les manda un gran abrazo. Y queríamos seguir continuando con la dinámica que hemos estado haciendo hasta ahora, que hemos estado estudiando un libro de la Biblia, ¿verdad? Que hemos estado estudiando el libro de Josué. Y por hoy vamos a estudiar ya el capítulo 6, ¿verdad? Vamos a entrar al capítulo 6. La semana pasada habíamos dejado una tarea, ¿verdad?, de que pudieran leer un pasaje del capítulo anterior de Josué 5, pudieran meditarlo entre ustedes y luego pudieran, con la ayuda de los coordinadores, pues enviarnos qué pensaban ustedes. Hasta el día de hoy no hemos recibido nada, por lo cual también he hablado con el coordinador y me ha dicho que ustedes pues no se han acercado a él, así que les animamos a que esta semana puedan hacerlo. Si quieren aprender del Señor, si quieren aprender de su palabra o de qué palabras dice Dios para tu vida, la única forma es estudiando sus escrituras. Allí contiene lo que es la mente de Dios. Así que te animo a que lo puedas practicar. Si no lo hiciste la semana pasada, puedes hacerlo ahora. Y nosotros en la semana estaremos comunicándonos con los coordinadores para que nos apoyen. Pero ellos no van a estar atrás de ustedes. Ustedes son los que tienen que querer. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, la dinámica es que se puedan reunir como grupos, ¿verdad? Ustedes los internos, leer el pasaje, discutir qué creen lo que Dios está hablando allí y luego, bueno, acercarse al coordinador en el momento que puedan, que tengan libre, y el coordinador puede hacer un pequeño video de no más de 1 minuto donde ustedes expongan qué entendieron por la palabra. Básicamente esa es la dinámica. Bien. Así que los animo a que lo puedan hacer, no para nosotros, sino para saber que han estado aprendiendo y para apoyarlos, ¿verdad? Quizás podemos responderle a través de estos videos, oye, buenísimo esto que aprendiste, oye, aprendiste esto, pero te faltó también esto, oye, mira, sí, Dios dice esto, pero también dice esto, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Bien, tengo acá mi Biblia y me gustaría que me acompañaras, ¿verdad? Con tu Biblia allí al libro de Josué. Vamos a leer hoy el capítulo 6. ¿De acuerdo? ¿Y el capítulo 6 de qué nos habla? Bueno, es una historia súper interesante. Creo que es la historia más famosa de este libro. Y lo que nos habla es la conquista de la ciudad de Jericó, ¿verdad? No sé si recordarán, hay una historia, digamos, moderna, que dice que el pueblo de Dios le dio 7 vueltas a una ciudad y cuando sonaron unas trompetas, el muro explotó y pudieron conquistar la ciudad, ¿verdad? Sí, es una historia pues popular, ¿no? Si la han escuchado. Bueno, esto fue lo que ocurrió, pero no así exactamente. Según la Biblia y lo que ustedes pueden leer, el Señor les dijo, yo les voy a entregar esta ciudad. Pero había una manera de hacerlo, la manera de Dios. Y esto es importante, recuerden esta frase, hay una manera de hacerlo, pero a la manera de Dios. Entonces, ¿qué les dijo Dios? Bueno, en primer lugar, quiero que rodeen la ciudad, ¿no? Recordemos que en la antigüedad, no sé si recordarán las películas de la Edad Media, en donde una ciudad, ¿verdad? Era una ciudad, un fuerte que estaba arriba y el ejército enemigo rodeaba, ¿verdad? Rodeaba alrededor para que no pudieran escapar, y esto con la finalidad de que el pueblo que estaba ahí adentro no pudiera salir a buscar ayuda,
no pudiera conseguir agua, quizás, comidas, alimento. La idea es que poco a poco ir desgastándolos hasta que se rindieran, ¿no? Eso era como se hacía en la antigüedad, pero el Señor le dijo que no, que durante 7 días iban a estar dando una vuelta diaria a la ciudad. Es decir, los rodearon, sí, pero los sacerdotes, ¿verdad? Junto a donde estaba la presencia de Dios, que ya recordemos que hablamos que era el arca del pacto, ¿verdad? Que era una caja donde estaba simplemente una representación y allí habitaba la presencia de Dios. Entonces una vez al día daban una vuelta, ¿verdad? Una vuelta y luego otra vuelta. Entonces, ¿qué pasó en el último día? En el séptimo día el Señor les dijo, bueno, aquí van a dar 7 vueltas, no una, sino 7. Entonces, hay que desmentir un poco ese mito de que fueron 7 vueltas, porque en realidad no fueron 13 vueltas, ¿no? Una vuelta diaria y luego 7 vueltas. Entonces fueron en realidad 13 o 14 vueltas, depende si se cuenta también esa vuelta extra. Y luego, ¿qué iba a pasar? Bueno, lo que iba a pasar es que ellos iban a gritar, no iban a hablar durante esos 7 días, iban a estar callados y luego iban a gritar y ahí el muro iba a caer, ¿ok? Entonces eso fue lo que hicieron, eso les habló y eso es lo que hicieron, ¿sí? Quisiera leerte un pasaje, ¿verdad? Porque todo esto fue un resumen de ese libro, ¿verdad? Entonces, dice el capítulo 6, verso 8, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Es como, o sea, era un ejército moviendo. Gente que tocaba la bocina, gente con armas, gente caminando, gente que llevaba el arca. Era un ejército y el ejército estaba rodeando la ciudad, que era lo que habíamos hablado, ¿verdad? Y luego dice el verso 12, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Verso 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. ¿Ok? Repito, simplemente estoy leyendo el resumen que ya les había hecho antes. Era un ejército que continuamente se estaba moviendo. ¿Ok? Versículo 15. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, y ojo aquí, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Si recuerdan, hace unas semanas hablamos de Rahab, ¿verdad? La ramera, la mala, que aunque siendo mala, decidió obedecer a Dios en temor, tuvo temor de Dios antes que de los hombres. Y esto es interesante porque probablemente el pueblo estuvo callado durante esos 6 o 7 días, ¿verdad? Esperando este día para gritar, para conquistar la ciudad. Ellos no sabían exactamente qué iba a pasar, pero estaban obedeciendo a Dios. Dios les dijo que tenían que gritar. ¿Sí? Entonces, luego dice verso 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis
ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. ¿Qué era ser anatema? Eso lo he explicado algunas veces, pero para quizás los que son nuevos, voy a explicarlo una vez más. Anatema, hablábamos de maldición, alguien que era maldito, alguien que estaba, digamos, que no tenía el favor de Dios encima, sino todo lo contrario. Eso era el anatema. Entonces, Josué estaba diciendo: sea anatema aquel que agarre algo para sí, ¿no? En especial, algo que, digamos, fue entregado a otro Dios y te lo ibas a agarrar para ti. Entonces eso era maldición, ¿ok? Entonces, aquí hay una cosa interesante. Voy a leer 2 versículos más y luego quiero explicarles algo. Verso 19: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Vamos a leer hasta allí un momento. Sí, vamos a leer hasta ahí porque luego ya continúa lo del grito, ¿no? Y en el verso 19 dice que todo lo valioso, plata o oro, eso iba a ser consagrado, ese iba a ser dedicado a Dios. Pero versículos anteriores decía que todo lo que alguien agarrara para sí mismo iba a ser declarado él y su familia y el pueblo entero maldición, anatema. Entonces, aquí tenemos algo bien interesante y esto es el tema de hoy. El tema de hoy lo he titulado las promesas de Dios, ¿ok? Nosotros muchas veces como seres humanos hemos creído o nos han enseñado, y ahora aquí en nuestra cabeza tenemos esa base, que si yo hago ciertas cosas de la manera en que yo creo que se hacen, eso de alguna manera me va a dar favoritismo de Dios, ¿sí? No basándonos en su ley o en su palabra o en las cosas que él dijo, sino basándonos en nuestra propia experiencia, ¿ok? Entonces, a veces en nuestras vidas vivimos de cierta manera y creemos que lo estamos haciendo bien porque según nuestra moral o nuestra ética así debe ser. Te coloco un ejemplo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que roba para vivir y son ladrones y roban, pero dan limosna a la misa, van a misa y dan así una buena limosna, una buena ofrenda de dinero. ¿Por qué? Porque dentro de ellos es: yo robo a la gente, pero a Dios yo no le robo, ¿ok? Es una manera de actuar. Hay gente, por ejemplo, que da dinero o limosna a la gente en la calle. Dice: no, si yo le doy dinero a la gente en la calle, seguramente Dios lo va a ver y me va a devolver el doble. O sea, si yo doy un sol, me van a dar, de alguna manera va a aparecer 2 soles. Si doy 20 soles, se me van a devolver 40. Si doy 100 soles, me van a dar 200 soles. Y según su propia conducta, creen que esto es así, ¿no? Pero al leer la Biblia, esto es un invento humano, esto no es cierto. Esto que yo acabo de describir no es así, no funciona así. Quizás has tenido experiencias y te ha pasado cosas como esta, pero la realidad es que no funciona así. Según lo que vemos en la Biblia, Dios no actúa de esa manera. Y nosotros tenemos que atenernos a lo que dice Dios. Tenemos que seguir, ¿verdad?, el patrón de lo que dice Dios y no lo que decimos nosotros como seres humanos. Entonces, ¿qué decía el versículo? Decía que, vamos a leer desde el 16, ¿verdad? Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas por 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, ojo aquí la promesa, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en su casa. Entonces, aquí había una promesa. La promesa era: si ustedes gritan,
Jehová les va a entregar la ciudad, se las va a dar. Entonces aquí tenemos una primera promesa. Si tú gritas, Jehová te va a entregar la ciudad. Por eso decía antes que probablemente ellos estuvieron 7 días o 6 días y medio callados, sin decir nada, esperando en obediencia a Dios. Entonces muchas veces Dios te va a comunicar a través de la oración, a través de su palabra, a través de otra persona, a través de un sueño, de una emoción, lo que sea. Lo que sabemos es que tú vas a entender que ese es Dios y Dios te va a decir muchas veces, haz tal cosa. Si tú haces tal cosa, yo te respondo así. Es una promesa de acción. Si tú haces una acción, Dios te va a dar esta acción. Entonces, eso se parece un poco a lo que normalmente creemos de cómo actúa Dios. Pero fíjense que aquí el detalle es, tienes que hacerlo a mi manera. ¿Ok? ¿Por qué Dios les dice que grite? ¿Qué tiene el grito de poderoso contra unas rocas, contra unos muros de roca y piedra que tenía la ciudad? Nada. O sea, humanamente no tiene sentido el tema del grito. Entonces, ¿por qué Dios les manda a gritar? Bueno, pudiera ser un simbolismo. Era un símbolo de que gritas por la promesa que Dios te da. O sea, gritas, te emocionas, reclamas, clamas a Dios por aquella promesa que te dio. Sí, eso pudiera ser. Pero a nivel, digamos, físico, no tiene nada. O sea, no va a producir nada. Pero a nivel espiritual estaban obedeciendo a Dios. Entonces tenemos esa promesa de Dios que si tú me obedeces, yo te voy a entregar cosas. Ahora, parece que la ciudad era muy bonita, parece que la ciudad tenía riquezas, parece que era una buena ciudad. Sin embargo, Dios les dice, y será la ciudad anatema, maldita, a Jehová, con todo lo que había en ella, excepto Rahab, que ya habíamos hablado de Rahab, que Dios la perdonó, y aquí ahora Dios está cumpliendo su promesa, ¿no? Entonces, la ciudad iba a ser maldita, no se podía tocar nada de la ciudad. Y no, aquel que tocara algo también iba a ser maldito, ¿ok? Y luego dice, el versículo 19, más toda la plata y el oro iba a ser para Jehová. Entonces, insisto, a veces las cosas son diferentes a como nosotros creemos. Porque ¿qué está diciendo Jehová? Te voy a dar la ciudad y la vas a conquistar, pero esa ciudad no va a ser para ti. Esa ciudad va a ser para mí. Y eso suena a, digamos, un poco egoísta, egocéntrico, ¿sí? Trasladándolo un poco aquí. Dios te dice, mira, vas a ir al centro de Lima y te voy a regalar un carro. Ahí va a estar un señor y te va a dar el carro. Ah, bueno, está bien. Y cuando llegas y te da el carro, ese carro no es para ti. Ese carro se lo vas a donar a aquel orfanato donde hay un sacerdote que está cuidando a los niños y lo necesita. Anda y se lo das. Señor, pero ¿para qué me das el carro entonces si no me lo...? O sea, no entiendo. Yo también puedo ayudar con los niños, ¿verdad? Yo puedo pasear a los niños. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, te voy a dar el carro, pero no es para ti. Es para mí. Y muchas veces Dios va a actuar de esa manera. Y eso nos da dos enseñanzas. Una enseñanza de humildad, de entender que nosotros no somos más que simplemente herramientas de Dios. Somos su creación. Nosotros no somos más que los demás. Y número dos, nos ayuda con nuestro orgullo. Porque muchas veces creemos que las cosas que conseguimos, las conseguimos para nosotros, pero resulta que no. Que todo lo que tenemos en el mundo es simplemente administración. Yo no tengo nada. A este mundo, ¿cómo vine? Desnudo, sin nada. Y en este mundo, ¿cómo me voy a ir? Pues probablemente con la última ropa que tenga, pero sin nada. Es decir, no somos dueños de nada.
Todo es administración, administramos las cosas. Entonces, ¿por qué estresarnos cuando Dios nos da cosas o nos quita cosas? No deberíamos estresarnos. Sin embargo, aquí algo importante, que a veces Dios te va a decir, quiero que hagas esto, y si no lo haces, va a haber maldición en tu vida. Y cuando hablo de maldición es que no te va a ir de una manera buena de acuerdo a Dios, ¿sí? Entonces vas a estar en contra de Dios, vas a estar de enemigo de Dios, a eso me refiero. Y a veces nos va a pasar. Entonces tenemos que evitar a toda costa, de alguna manera, hacernos enemigos de Dios al no obedecerlo. ¿Ok? Y luego, ¿qué sigue diciendo? Dice el verso 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Esta parte es bien cruel, ¿verdad? Porque arrasaron con todo el pueblo. Y es una parte, es algo bastante cruel. Pero era la manera de Dios mostrar en ese momento su pureza. Porque estamos hablando de una época donde había mucha guerra, donde pueblos peleaban contra otros para poder ganar territorio. Y era la manera de actuar en ese momento. Pero Dios lo hizo porque ese pueblo era un pueblo pecador. Entonces Dios agarró a estos que eran limpios, por decirlo así, y en obediencia arrasaron. Entonces muchas veces Dios te va a pedir hacer cosas que a ti seguramente te van a parecer cruel o te van a parecer que no están bien, ¿verdad? Y no te estoy diciendo que Dios te va a mandar a matar gente, porque no va a ser así. Eso fue en esa época y en ese momento específico de guerra. Pero muchas veces Dios te va a mandar a hacer cosas que no te agradan, que te va a parecer cruel, ¿no? Dios te va a decir algunas veces, mira, aléjate de esa persona, ¿verdad? Ese amigo del barrio, ese amigo de la plaza, ese hermano, ese tío, ese familiar, mamá, papá. Algunas veces Dios te va a decir, aléjate de esa persona porque esa persona te contamina y quiero que te aleje. Y nosotros en esta recuperación, ¿verdad? Estando en el centro, eso es parte de lo que nos enseña, que no podemos estar cerca de personas que de alguna manera nos contaminen, de personas que no nos hagan caminar, sino nos hagan retroceder. Entonces, para nosotros es importante obedecer en ese caso, pues el programa, pero Dios también. Y a veces tú dirás, oye, pero qué cruel, ¿cómo no me voy a acercar a mi mamá? Pero quizás en ese momento tu mamá está haciendo un patrón de daño para tu vida y no es el momento de acercarte, quizás es el momento de alejarte, ¿verdad? Y quizás más adelante, bueno, vuelvas a acercarte o quizás no, ¿sí? Y no estoy tratando de torcer las escrituras, no estoy tratando yo de amoldarlas a mi manera. Lo que te estoy diciendo es que Dios muchas veces te va a mandar a hacer cosas que no te van a agradar, que quizás no te parezcan bien, pero según la moral de Dios están bien. Y solo puse el ejemplo de que te tendrás que alejar de personas que te hacen daño, porque sé que es algo que trabajan en el centro, en el programa, que te dicen, oye, aléjate de personas que son tóxicas, ¿ok? Simplemente fue un ejemplo. Tú sabrás en tu vida qué es lo que Dios te está diciendo que tienes que soltar y deberías obedecerlo. Bien, entonces luego dice, y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a todos sus hermanos y todos los que eran suyos, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera. ¿Ok? Y esto es algo interesante. Siempre en todo el trabajo de Dios vamos a ver dos cosas. Vamos a ver justicia y vamos a ver misericordia. ¿Ok? Justicia
y misericordia. El pueblo de Jericó había pecado contra Dios, hacían lo malo delante de Dios y Dios había prometido arrasarlos, destruirlos. Rey, hombres, mujeres, niños, bueyes, animales, todo lo iba a arrasar porque todo estaba contaminado con el pecado. Y Dios ha prometido que Él va a destruir todo el pecado. Así que usó en este caso al pueblo de Israel para destruir el pecado de Jericó. Eso es justicia, porque si habías hecho lo malo delante de Dios, Dios estaba tomando la justicia. Dios es un juez justo y lo estaba haciendo. Así como tú estás en el centro de rehabilitación, quizás en contra de tu voluntad, porque hiciste cosas que no estaban bien, eso es justicia. Y aunque no te guste, no te agrada, eso es justo. ¿Ok? Pero también estaba la misericordia. Dios arrasó con todo el pueblo, excepto con aquel que se arrepintió. ¿Quién? Rahab. Rahab la ramera, la que era mala. Esta se arrepintió, ¿verdad? Entendió que Dios es Dios y se arrepintió de sus pecados. Y por eso Dios y su familia la guardó, la protegió, la salvó. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios nos dice, hey, si haces lo que a mí me agrada, te va a ir bien. Y te voy a dar promesas. Pero si tocas lo malo y haces lo malo, tarde o temprano te voy a destruir. Pero si en ese proceso te arrepientes y revisas al cielo y dices, sí existe un Dios, me arrepiento de lo malo que hice, Señor, perdona mis pecados, Dios tendrá misericordia de ti. Y lo vemos en la Biblia. ¿Recuerdas la historia de Jonás? Ese hombre que no obedeció a Dios y se fue para el otro lado y se lo tragó un pez. Bueno, él tenía que ir a una ciudad que se llamaba Nínive. Y Dios había hecho una promesa a Nínive parecida a Jericó. Y le había dicho, te voy a destruir porque tú has hecho lo malo. Y Jonás tenía que ir a decir eso. ¿Y qué pasó? Cuando Jonás fue, al final obedeció y fue, todos, desde el rey hasta el niño más pequeño, lloró y se arrepintió de haber pecado contra Dios. ¿Y tú sabes qué pasó? Dios salvó a ese reino, a ese rey y a esa generación. Entonces Dios sí es justo, pero también es misericordioso. Entonces, simplemente quiero terminar con esto, decirte que te pongas a cuentas con Dios, porque Dios hace promesas bonitas. Dios te promete salud, te promete bienestar, paz, seguridad, siempre y cuando le obedezcas y camines por donde Él te indica, aunque a veces no te agrade. Es una promesa. A veces no vas a tener buena salud, pero vas a tener paz. A veces no vas a tener paz, pero vas a tener dinero. Es decir, es una ruleta, pero en toda, si obedeces a Dios, vas a estar bien. Ahora bien, si conoces de Dios, pero no le obedeces, entonces la promesa es que va a haber maldición en tu vida. Anatema, recuerda, va a haber maldición en tu vida y lamentablemente puedes llegar a ser destruido por Dios. Y bien, mis hermanos, espero que te haya gustado la historia, espero que te haya gustado este tema. Recuerda, este tema se llama las promesas de Dios, que a veces pueden ser muy buenas, pero a veces también pueden ser muy justas. Así que ten cuidado en qué parte de la balanza estás. Me gustaría simplemente despedirme dándote un fuerte abrazo desde la distancia. Chicas, mi esposa les manda besos y abrazos, las quiere mucho, solo que hoy estaba indispuesta, pero seguro volverá pronto a las transmisiones o volveremos en vivo ya cuando las circunstancias nos los permitan. Sin más, simplemente quiero orar por ustedes. Si alguno esta semana o próximamente, antes que termine la cuarentena, ya se retira del centro, por favor, téngannos en contacto. Nosotros vivimos en Lima, así que podemos comunicarnos. Tenemos Facebook, tenemos WhatsApp. Simplemente hablen con el coordinador y cuando salgan, pues solicítenle la información que
con mucho gusto estaremos atendiéndoles. Con algunos chicos y chicas que ya se han retirado del centro, seguimos en contacto y ha sido muy bonito porque han seguido su crecimiento con Dios. Así que te animo a que puedas hacerlo. Y también te animo a que sigamos haciendo la tarea. Hay unos versículos que no leí al final de Josué, ¿verdad? A partir del versículo 22. Me gustaría que pudieras leer todo eso del 22 al 27 y pudieras, junto con tus compañeros, con tus compañeras, pudieras hacer un resumen de lo que crees tú que Dios le enseñó al pueblo. Recuerda lo que hablamos hoy, las promesas de Dios. Reúnete en un tiempo que tengan libre, discutan esta parte de la Biblia, qué creen ustedes que está diciendo, y si lo desean, porque es nuestro deseo, pueden hablar con el coordinador, ya nosotros hablamos con ellos, para que puedan grabar un video de 30 segundos, un minuto, y nos los envíen. Simplemente para nosotros saber que bueno, que hay aprendizaje y que lo que estamos enseñando está quedando en sus vidas. Sin más nada que decir, quisiera orar por ti, ¿sí? Así que inclina tu rostro, vamos a orar respetuosamente, y quiero orar por tu vida y quiero orar para que Dios sea obrando en ella. Señor, te doy gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Primeramente te pido perdón, Señor, por nuestros pecados. A veces hemos tomado cosas que no nos corresponden, cosas que sabemos que es pecado, que es maldición, y la hemos tomado en nuestras vidas, lo que nos ha contaminado, Señor. Y te pedimos perdón por eso. Perdónanos, Señor, porque ya no queremos seguir pecando, sino queremos estar limpios. Así que te pido que nos limpies y nos purifiques. Padre, mira lo malo que yo he hecho. Perdóname, Dios. Me pongo a cuentas contigo y te pido perdón. También te ruego por cada uno de los chicos que están en el centro, con los hombres y las mujeres, para que tú les bendigas su vida. Señor, hazles reflexionar y que tu Espíritu Santo toque y los ilumines para que ellos puedan entender tu palabra. También te ruego por los coordinadores, para que ellos sigan con valor, con fuerza, esperanza y amor, pudiendo trabajar adecuadamente en el centro, apoyando y desarrollando lo mejor posible a cada uno de los internos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el centro. Gracias por las familias de los chicos. Y gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Nos vemos la semana que viene. El Señor te bendiga. Un fuerte abrazo. Y continúa. Continúa, que de esta vamos a salir y el Señor va a bendecir tu vida. Amén.